vender ese negocio, yo lo que estoy vendiendo es el punto. O sea, la actividad, lo que genera ese negocio ahí, porque ya tengo una clientela y quien me clientela. Cuando hablamos, puede ser el mismo negocio o el inmueble y el negocio juntos. O sea, el activo es algo que yo tengo, un inmueble, un negocio, un comercio. O sea, lo que llamamos activo inmobiliario, ¿verdad? Es el mismo inmueble generando renta, cuestiones o no. O sea, es el activo. O sea, que cuando el tasador oye hablar de todo esto, no puede, tiene que manejar el lenguaje técnico de lo que es su área de actividad. Entonces le dice que este método se emplea cuando el inmueble es susceptible de producir renta. O sea, el método de capitalización, el método de la renta, se va a emplear cuando el inmueble es susceptible de producir renta. Porque si no produce renta, ¿para qué? ¿Cómo lo trabajo? Si él no produce renta. Y se puede estimar de una manera lógica el importe de las mismas. El valor de tasación viene determinado por el valor presente de todas las rentas netas futuras imputables al inmueble. Esa renta neta futura, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la renta neta presente? Es la que está generando ahora mismo, ¿verdad? Entonces, cuando me dice, me está generando X cantidad de renta, esa renta ahora, ¿cómo yo la voy a poner? ¿Cómo yo la voy a llevar a cabo? ¿Verdad? Aguántame un segundito. Le decía que la renta presente es la que está generando en ese momento. Y esa es la que me sirve de base para yo saber la renta futura. Cuando me dice renta neta futuras imputables, entonces yo te voy a vender, yo le voy a vender a uno de ustedes mi inmueble y yo parto de que, mira, yo te digo, mira, este negocio, esta propiedad, tú no la quieres para vivir, pero si tú la dejas, la renta, la tienes como renta, te está rentando tal cantidad de dinero, tú me vas a dar tanto, eso sí, ese dinero que va generando, pues al cabo de 10 años, tú vas a tener X cantidad, que es el retorno de tu capital y el inmueble te vas a quedar ahí porque el terreno tiene duración infinita y las mejoras tiene una duración, una vida útil de tal tiempo, pero se le puede prolongar la vida con el mantenimiento, las mejoras, las remodelaciones, se puede entonces prolongar la vida útil y tú vas a tener ganancias a partir de esos 10 años ya que tú retornaste tu dinero, a partir de ahí sería la renta tuya de ganancia. Entonces, esa es la renta neta futuras imputables al inmueble, ¿verdad? O sea, ¿qué yo voy a tener? ¿Qué yo voy a ganar? Yo voy a invertir, pero para yo retornar mi capital, me va a retornar en tanto tiempo y a partir de allí sería ya mi ganancia. Entonces, te dice, bueno, es una inversión en inmuebles, que es una inversión segura, más segura que tú coger el dinero y ponerlo en un banco, si el banco quiebra o si la moneda nacional va mejorándose, va devalorizándose. Al final yo no tengo prácticamente nada, pero con el inmueble tú tienes esto. Entonces, por eso se habla de la renta neta futura. En opinión, como decía, de Oscar Borrero, un inmueble o un negocio se adquiere con el fin de obtener una renta o unas utilidades. El monto de esa renta o utilidades se relaciona con el tiempo y la tasa de interés de oportunidad del capital que se coloca hoy a la tasa de interés. Esto es el valor presente, o sea, lo que presenta hoy, lo que tenemos hoy.
Sí. Como aquí, cuando le ponemos Oscar Borrero, indicándole de que hay tratadistas, hay escritores que han tratado el tema y que nosotros como tasadores debemos conocer las opiniones que piensa tal o cual eh, personaje que escribe, que conoce, que trabaja, por ejemplo, el área que estoy estudiando. Entonces, debemos siempre tener quién son estas personas, qué material tiene, cómo es. Así que esa es la idea. Sígala pasando allá. Y esos términos, ese párrafo, esos términos que están ahí, y entonces buscar esas definiciones. Aquello que llamamos valor presente, valor futuro, tasa de interés o de descuento, el periodo o tiempo, el factor de recuperación del capital y algunos otros términos que vamos a ver más adelante. El- la capitalización de la renta de un inmueble está en función de las rentas reales o potenciales que produce o puede producir dicho inmueble. La, la real es la que está produciendo ahora mismo. La potencial es cómo va a ir aumentando o disminuyendo de acuerdo al sector, a la mejora que le vamos haciendo al inmueble y cómo el sector o sectores se van revalorizando y mejorando. Entonces, eso hace que yo voy a tener una renta futura mayor que la que tengo ahora. Por eso habla de la renta potencial y la renta actual, real actual. Este método nos permite calcular el valor del inmueble al capitalizar, ¿verdad?, las rentas netas a un determinado interés o tipo de capitalización, ¿verdad? Tipo de capitalización. Dice entonces, se establece que el valor de del el valor en renta que se obtiene por el método de capitalización es un valor de referencia, ¿verdad? Valor de referencia para un comprador en potencia. Esto es lo que estaría dispuesto a pagar en un mercado en el que vendedor y el comprador estén conscientes de lo que negocian. Tal como les mencioné el otro día, si yo no estoy consciente, si yo no sé, no manejo bien el mercado de los bienes, de ese tipo de bien inmueble que estoy vendiendo, entonces es posible que el comprador eh, me saque ventaja o viceversa, que sea el vendedor el que esté consciente y el comprador no. O sea, ambos deben estar conscientes de lo que negocian. El valor de renta de un bien inmueble se considera un valor de mercado de referencia. Valor de mercado de referencia. Por eso, cuando vamos a ver que este método se basa en el inmueble que tengo, yo voy a buscar en el sector a cómo se están rentando inmuebles similares al mío. Y con esa renta, con lo que se está rentando, yo voy a obtener la renta neta bruta, perdón, eh, la renta neta. Entonces yo voy a buscar esos valores y con eso es que yo voy a tratar de establecer cuál es el valor del inmueble en base a ese método de la renta. Por eso decimos que es un valor de referencia para inversores, como las aseguradoras, las sociedades de inversión inmobiliaria, así como las compañías inmobiliarias. O sea, tienen siempre valores de referencia. Los bancos, cuando te van a dar un préstamo, ellos buscan ese valor de referencia en el mercado para ese inmueble
y a partir de allí entonces que te hacen un préstamo hipotecario. El método de capitalización de la renta es el único que toma en cuenta la variable tiempo, para determinar el valor del inmueble. La variable tiempo. ¿En qué tiempo voy a tener mi capital? El retorno de mi capital. O sea, ahora que me está generando, ahora, y el tiempo, 10 años, 5 años, 20 años, que yo voy a tener mi capital que invertir, ese retorno. Seguimos. Aquí ahora vemos para el empleo del método de capitalización de la renta, se requiere que el tasador tenga pleno dominio de varios conceptos, como lo que mencionamos allí. Ahora hablamos de la renta bruta anual, la renta neta anual, el flujo anual de renta y la renta efectiva, ¿ya? O sea, que tengamos conocimiento de estos de este tipo de conceptos que son los que usamos en la renta, en el método de la renta. Eh, Estos términos no son, como dicen, desconocidos para ninguno de ustedes. A usted, por ejemplo, tenga un trabajo y en el trabajo dice cuando le hacen un cheque o una cuestión, usted tiene una renta bruta. O sea, yo lo empleo a usted y le digo que le voy a pagar 20,000 pesos al mes. Esos 20,000 pesos es la renta bruta. Te gana 20,000 pesos. Esa es la renta bruta. Ahora, ¿cuánto usted cobra realmente? ¿Cuánto el empleador le da a usted? Ah, bueno, mire, el empleador va a quitarle el impuesto sobre la renta, le va a quitar ahora los impuestos de la tesorería y toda una serie de cuestiones que son fijas que se le va a quitar. Y de esos 20,000 pesos, usted lo que está cobrando son 15,000. Ah, entonces la renta neta suya, ¿verdad? La renta neta suya mensual son los 15,000. La renta bruta son los 20,000. Al año, 20,000 por 12 le va a dar la renta bruta anual. Los 15 por 12 le va a dar la renta neta anual, ¿no? Eso es lo que le va a dar a usted. Ahora, el flujo anual de renta. Flujo anual de renta. Entonces, usted le van a tener, fíjese que en nuestro país, por ejemplo, ese renta bruta, flujo anual de renta, ya no son solamente los 20,000 suyos, sino cualquier otro ingreso que usted tenga, se lo van a contabilizar para usted entonces tener ese flujo que usted tiene continuamente. O sea, tanto de este como de otro van a estar aquí. Y la renta efectiva realmente es la que usted recibe, la que usted puede disponer de ella, ¿no? La efectiva, la renta efectiva suya. Eh, por ejemplo, que en nuestro país es difícil saber realmente cuál es la renta efectiva nuestra, porque a usted le cobran los impuestos sobre la renta, todas las cuestiones, ¿verdad? Todo eso se lo cobran. Ahora, de esos 15,000 pesos que usted le dieron de que totalmente libre, cuando usted va y compra la libra de arroz, entonces usted le cobra un interés, paga esto allí, le cobran otro impuesto y otro impuesto y al final de esos 15,000, usted apenas está usando para usted prácticamente 10. O sea, que su renta efectiva no son los 15 que le dieron en un cheque y que usted fue lo cambió. Pero cuando usted fue y lo gastó comprando, tuvo que pagar también otra renta, otro impuesto.
y su renta efectiva fueron estos solamente. Entonces, asimismo, nosotros en el caso de los inmuebles, tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuál sería la renta bruta anual? Si el inmueble está rentado en 20,000, yo voy a calcular 20,000 por 12, voy a tener tanto. Ahora, de esos 20,000, ¿cuánto le tengo que pagar? ¿Qué por ciento le debo dar al abogado o a la compañía que está regenteando la casa, que es el que cobra, el que va allí? ¿Cuánto tengo que dar de los impuestos al Estado eh, por el inmueble que debo pagar anualmente? ¿Cuánto debo destinar para el mantenimiento de esa vivienda? ¿Cuánto debo gastar? Y así sucesivamente. Y luego yo, ¿cuántos realmente me quedan a mí? ¿Cuánto es que me están quedando a mí? Entonces, para eso yo voy a tener la renta neta anual que voy a recibir, la que voy a recibir realmente en ese caso. Entonces, allí vamos a hablar de la renta neta, renta bruta neta anual, renta bruta anual, renta neta anual, que es lo que nos va a interesar. Seguimos. Si hay preguntas, están hoy nada más oyendo, ¿eh? Qué bueno. Permiso, profesor. Sí. Entonces, del flujo anual, ahí porque usted puso el ejemplo de cómo uno lo cobra y eso, el flujo anual de renta, entonces ahí cómo uno lo calcularía, o sea, cómo lo calcula el dueño del inmueble que está alquilando. Sí, no. Ahí en ese caso, el flujo sería otros ingresos que él puede recibir, por ejemplo, de ese inmueble. Por ejemplo, él me paga, yo lo pongo en el banco. Yo voy a tener otro dinero que él me va a generar. Si yo lo voy poniendo a plazo fijo, ese dinero me está generando otra renta. Ya, sí, ya, Me está gracias. generando otra. Entonces yo voy a tener un flujo de renta a partir de eso que estoy manejando ahí. Bien, gracias. Entonces, tenemos, por ejemplo, tipo de capitalización, de descuento o de actualización. Tenemos el número de años de vida útil económica, o sea, lo que es la vida, el número de años. Dice aquí que me dice tipo de capitalización, se representa por la letra I latina, el número de años, la letra N minúscula, de vida útil del inmueble o vida económica. Normalmente los tratadistas establecen que un inmueble, una construcción de tipo media, uso de vivienda para residencia, pues se calcula entre 75 y 100 años de vida. Por supuesto, con el debido mantenimiento y reparaciones. La vida útil esa, ¿cuántos años vas a durar? Valor residual, interés anual, ¿verdad? Son los términos o datos que nosotros vamos a ir teniendo o conceptos que debemos manejar al momento de aplicar el método de la renta para calcular el valor de ese inmueble. Seguimos. Una Entonces, pregunta, profesor, disculpe. sí, sí. Está bien, ¿me escucha? Ahí hay ruido, parece que no tiene. Ya ve ahora. ¿Me Chequea, a escucha? ver. Sí, Hello, ¿me escucha ahora? ahora sí, estamos escuchando. Ok, perfecto. Profesor, con relación a un inmueble, específicamente un apartamento que esté vacío, obviamente se tiene que calcular el tiempo que duró vacío el inmueble. Se usa mucho que en los
en edificios se rentan los sí, parqueos. bueno, Si un inmueble está vacío, ajá, dígame. sí, sí. Sí, no, termine la idea. Ok. Se usa Digo, mucho de que se termine rentan la los pregunta. parqueos. En caso de que, ok. En caso de que el inmueble esté vacío, pero el dueño, el propietario tiene los parqueos rentados, eso se debe de tomar en cuenta. Bueno, mire, el problema es, o sea, ustedes tienen que saber que yo estoy, cuando voy a hacerle la tasación por el método de la renta, mi inmueble puede estar vacío, no rentado. Yo lo que voy es a tomar la renta de otro para yo ver qué vale el mío en ese sector. No importa que el mío esté rentando ahora mismo o esté vacío. Si el inmueble, si el apartamento tiene 1 o 2 parqueos, eso es parte de ese inmueble. Y usted tiene que sumar esa renta bruta, y de esa renta bruta es que usted va a, perdón, a establecer la renta neta. Va a incluir el valor de renta de los parqueos más el apartamento en sí. Y la suma de ello es la mensualidad suya para hacer el cálculo. No importa que su inmueble esté o no vacío, porque usted lo que está buscando es el valor del inmueble en sí, no el valor de cuánto me está rentando ahora o me dejó de rentar. No, está buscando el valor del inmueble en el mercado actual. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. ¿Alguien más? Profesor, Sí, sí. Lo escuchamos. con relación al tiempo de vida útil, son 75 años, ¿verdad? Es lo que le digo. O sea, la vida útil del inmueble va a depender le voy a decir, va a depender de la calidad de los materiales con que esté hecho. ¿Verdad? Usted no me puede decir que me va a durar 100 años una casa hecha de zinc en la zona próxima al mar, que el zinc se oxide, hecha de madera, que la madera se calcome, se daña. ¿Verdad? Entonces, va a depender de la calidad y de los tipos de materiales. Va a depender de la mano de obra con la cual se haya hecho. O sea, la calidad de la mano de obra, calidad de los materiales, ¿tá? La zona donde se encuentre, porque ustedes, la mayoría de ustedes que son ingenieros, saben que los materiales, una construcción hecha con los mismos materiales acá en la costa y una hecha, por ejemplo, en San Juan de la Maguana o en Bonao, en San Juan de la Maguana, para poner esa zona que está lejos del mar, la acción del mar influirá más en la construcción de acá que de San Juan. Pero una construcción en San Juan o esa zona que llueve poco tendrá menos acción erosiva que una en la zona de La Vega, San Francisco, Nagua, que llueve más. O sea, todo esto va a depender y depende también del uso que se le haya dado, que se le esté dando. Si es para residencia, ¿qué es lo que se calcula? La carga de visitación, la carga que tenga. En una casa residencial, pues tú puedes tener un máximo de 6 personas. Entonces, es una carga mínima desde el punto de vista. Ahora, si yo tengo un hospital, una escuela, un cuartel,
que son de alta incidencia de visitación, de gente allí, de movilidad. Entonces, no pueden durar igual. No tienen la misma vida útil. Todo esos elementos es lo que se calcula. Entonces, en base a eso, es que se ha establecido ese periodo de vida útil del inmueble y se establece que un inmueble residencial para uso residencial en zonas adecuadas, pues se le calcula unos 75 a 100 años. Pero con materiales de concreto, ¿verdad? Varilla, cuestiones de eso, para que dure eso. Si es comercial, entonces en comercio hay una carga de visitación y los inmuebles hechos para comercio, para actividades de esa subida útil, a veces no se calcula, muchas veces no se calcula en función de los materiales que vas a durar, sino del retorno de mi capital. Entonces allí la vida útil se hace menor, ¿verdad? Muchas veces solamente se le da 35 años, porque lo que más se tiene es retorno del capital. Por ahí anda lo que es la vida útil de los inmuebles. ¿Me entendió? Sí, hay otra persona con la mano levantada. Ok. Bueno, Sí, profesor, yo tenía entendido que el tiempo de vida útil viene siendo según el uso también que se le dé al inmueble, porque hay veces que lo construimos para un destino, pero se le da otro uso a mediados del tiempo. ¿Qué pasaría en ese caso? no. En ese caso, si usted hizo el cálculo, o sea, hizo la construcción para residencia, entonces en ese momento usted le calcula el tiempo para residencia. Si yo luego transformo ese inmueble en otro tipo de actividad como comercial, de mucha carga, ya la vida útil del inmueble va a variar. O a menos que usted entonces no invierta más en lo que es el mantenimiento y lo que son las mejoras, o sea, establecer mejorías en él, reparaciones. Porque usted abriendo una puerta todo el tiempo, pues se le puede dañar más rápido que una que la abre de vez en cuando. No es lo mismo. Sí, yo entiendo en esa parte. Lo que yo digo, por ejemplo, hice una vivienda, pero quiero hacer un gimnasio, convertirlo en un gimnasio, pero no estoy remodelando en su totalidad toda la carga. No me tendría el mismo tiempo de vida útil, o sea, ¿qué tiempo estipulado debo de utilizar correcto? ¿O 75 o si remodelé No. un 70% de la propiedad? Bueno, entonces, ya fíjese que cuando usted hace una remodelación y da mantenimiento, la vida útil se prolonga. La vida útil se prolonga. Porque si usted me va a hacer yo tenía un salón pequeño de una habitación, una sala, que tengo pared que ayudan al peso, a soportar el peso, y usted me quita esa pared y no me le hace nueva columna, nueva viga, entonces usted en vez de esa remodelación, es una remodelación que lo que está haciendo es debilitando el inmueble. Por lo tanto, usted mismo debe saber que la vida útil de él, entonces, en vez de prolongarse, puede disminuir. Ahora, si usted hizo lo que debía hacer para seguridad, que va a tener más gente allí y tiene que darle seguridad a su gente, hizo su columna, hizo su viga, hizo su soporte, entonces usted lo que está haciendo es prolongando, cambiándole el uso, pero prolongando la vida útil de ese inmueble.
sea que usted es el que tiene que observar cómo ha sido la remodelación, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, porque el tasador inspecciona el inmueble. Tiene que ir a inspeccionar el inmueble, fijarse, observar, ver el techo, ver la pared, ver a ver si está por fuera, las orillas, el cimiento. O sea, usted va viendo porque usted va a hacer una tasación y usted cuando diga que el inmueble está perfecto, que no tiene filtración, que no tiene esto, no tiene grieta, es porque usted lo ha observado y lo ha visto. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Bien. Pues seguimos entonces. Maestro, Sí. sí, buenos días. En el Buen día, método buen día. del coto pudimos observar que allá no se recomendó una vida útil de 60 años. Entonces, en este método estamos viendo 75 a 100. ¿Puede haber una tabla que la pueda manejar el CODIA para uno poder determinar el tiempo de vida útil de un inmueble? Mire, son temas, son datos y temas que realmente los tratadistas, tal como le estamos diciendo, los tratadistas buscan la manera de buscar un punto más o menos adecuado. Y va también a depender de la calidad de los materiales. Nosotros aquí sabemos, por ejemplo, en este país, nuestros barrios, nuestras construcciones en sentido amplio aquí en la República, se han hecho sin una vigilancia tal, es decir, sin controles. Muchas veces, o la mayoría de veces, las construcciones están hechas sin la supervisión de un profesional. Si no, yo tengo un terreno, busco un maestro constructor cualquiera y le digo, hazme eso ahí. No tengo mucho cuarto, hazme eso ahí. En vez, si él debe llevar columna, viga, se ahorra. Si llevaba 5 varillas, le pongo 3, me ahorro 2. Entonces, todo esto es lo que va a ir haciendo cuál es la zona en la calidad de esa construcción. Y en función de esa calidad vamos a tener la vida útil. ¿Verdad? Usted no me le puede decir a mí que, por ejemplo, esas torres que se están haciendo en Piantini, Julieta, usted me va a decir que son 60 años, ¿verdad? Y que esos mismos 60 años la va a tener los inmuebles del Capotillo. O sea que va a depender, vuelvo y le repito, va a depender del tipo de inmueble que yo tenga. Entonces, que esté tasando la calidad de ese inmueble, la calidad de los materiales, porque para eso yo voy previamente al terreno. Después que yo vengo de allá, que tengo ya toda esa información, entonces que yo voy a ver qué le voy a usar, ¿verdad? ¿Cuál es la vida útil de acuerdo a lo que yo vi que debo considerar? ¿Debo considerar 60? ¿Debo considerar 70, 75, 100, 40, 50? Pero no hay un asunto de homogeneidad porque no hay homogeneidad en las construcciones de los inmuebles, de las mejoras que estamos tasando. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Por eso no le Gracias, dice, maestro, porque realmente el concepto es mucho. Sí. Sí, el concepto ahora lo tenemos mucho más amplio y qué bueno que es así, porque
nos da una oportunidad de uno poder ampliar mucho más. Muchas gracias. Eso, porque por eso le decía del principio, calidad de los materiales. Pero hay veces que yo tengo buenos materiales, pero una mano de obra no calificada, ¿verdad? Como nos dicen muchos mecánicos, la fábrica, la compañía que fabricó este carro o este vehículo puso una pieza de más, no la necesita. ¿Y usted cree que aquel que es el que le está haciendo, que es el que sabe hacer eso, le va a poner una pieza de más sabiendo que le cuesta más? No creo. ¿Eh? Entonces el mecánico aquí le dice, no, eso está de más. Puede quitarle eso. Oh. Profesor, como cuando uno desarma un abanico para limpiarlo y le están sobrando tornillos al final. Exacto. Porque el fabricante no sabía de eso y le puso tornillo de más. O sea que es el asunto. Así que por eso digo que El termostato, ¿cómo perdón. es? Como usted menciona los mecánicos, ellos dicen de que el termostato, que no se necesita, que sé yo qué. Exactamente, buen ejemplo. O sea que son cuestiones, entonces así mismo nosotros tenemos que leer, ver qué se plantea con relación a esto, qué plantea Pedro, qué plantea Juan. Entonces, uno sacar la conclusión y te va a ver que le está diciendo, mire, es de acuerdo al material, el uso que le vayamos a dar, para qué se hizo, porque si yo voy a hacer ahí hay muchos ingenieros, si vamos a hacer una construcción de un nivel, le ponemos una base, una columna y cantidad de varilla como si fuera para hacer 5 pisos. No. ¿Por qué le pongo uno? Porque no va, de un nivel no tiene tanta carga. Por lo tanto, ¿para qué hay que llenarla de varilla y de cuestiones y de cemento? Si es un nivel que estoy haciendo y no tengo pensado hacer más nivel. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Por eso yo le decía de que en la tasación el tasador tiene que tener una amplia cultura. Él no va a ser ingeniero civil, no va a ser arquitecto, no es agrimensor, no es economista, no es estadístico, no es nada de eso. Él tiene conocimiento de todo un poquito y esos conocimientos reunidos en esa área la uso en la tasación. Por eso tengo que estar leyendo, conociendo qué opina este, qué dice esto con relación a este tema, qué dice aquel, qué dice el otro. Esa es la idea. Bueno, no sé si a Wellington se le quedó la mano levantada o... No, estoy activo. Antes que me vaya el tema, pues, que tengo que hacer una pregunta que me preocupa. Y es el caso de que el CODIA no tiene una estipulación de tiempo de vida útil, o sea, que debería haber una tabla para calcular el tiempo de vida útil que le queda a una obra. Porque como bien usted estaba exponiendo, que hay obras que la hacen los maestros constructores. No tenemos una garantía del cimiento que tiene la obra. No tenemos unos datos específicos de la forma en que se construyó. Simplemente que el cliente te dice, eso se le puso tanta varilla y se le dio un espesor grandísimo a la zapata. Simplemente. Entonces, ahí no sabemos nada de eso. ¿No hay seguridad? No tengo una seguridad, yo como tasador en el momento. Yo tendría que acudir al ingeniero estructuralista para hacer un escaneo general de la obra, para saber el tiempo de vida útil. O la tengo que asumir porque estoy trabajando por suposición, porque tengo fe pública. Y yo digo, atento a lo que tengo de experiencia, eso dura tanto, pero y si no es real y hay una corrosión ya porque hubo una filtración hace un tiempo y el acero se me corrió,
y ya, y aunque lo corrigieron en tiempo atrás, yo no lo estoy viendo. ¿Qué pasaría en ese caso? Si yo digo que tiene un tiempo de vida útil de 30 años todavía y lo que le quedan son 5 o 6 años y las obras no proceden, ¿qué pasaría en ese caso? Acláreme ahí para completar ya el ciclo que estaba preguntando. Sí, mire, el gustó, problema es, ¿cómo es? Complétala, usted. Que me gustó la pregunta de Wellington, me gustó porque yo me la he hecho también. Profesor, antes de que usted responda, ¿puedo hacer un comentario en base a eso? Sí, no hay problema. Yo he visto informes de tasaciones que el profesional del área se cuida en esa parte, diciendo como que no se hace responsable en caso de lo que Wellington comentó. No sé si es válido esa parte al momento de hacer un informe que tenga el caso de que estamos hablando ahora. Bueno, voy a comenzar con la parte suya. No, esa parte cuando el tasador dice que no es responsable a partir de ahí de lo que acontezca, es que lo que el tasador le está diciendo en ese momento es que cuando yo fui, tomé la información, tomé las imágenes, el inmueble estaba en esa condición. Si a partir de que yo fui al terreno, hice mi informe, y como estamos hablando de 6 meses de duración de mi informe, de validez de mi informe, si en esos 6 meses pasa un terremoto, un huracán o cualquier acción del dueño o alguien, un vehículo que chocó y desbarató una parte, yo no soy responsable de eso, ni va a estar, ni podía estar en mi informe, porque a ese momento no había acontecido ese fenómeno. Eso es lo que uno le pone de que no soy responsable de lo que pueda pasar a partir de la toma de la información. Como lo que pasó Ahora, en el Código Central, que se derrumbó una área. Se derrumbó una parte. Si usted, supóngase que 2 días antes usted hubiese hecho una tasación de ese inmueble, ¿cómo para usted el inmueble estaba? Perfecto, ¿verdad? Pero de buena primera, se fue abajo una parte del código. Y ahora, le van a decir que usted no lo puso en su inmueble, perdón, en su informe. Entonces, en base a eso, ¿qué importancia tienes entonces? O se la digo de otra manera, usted ahí va a determinar la importancia que tiene la fecha. La fecha normalmente se le debe poner fecha que usted fue al terreno y tomó la información, y la fecha en la cual usted elaboró el informe. Debe tener 2 fechas. Y esas fechas son importantísimas ponérselas, porque es cuando usted dice, si usted no me le puso fecha a ese informe y aconteció y yo voy a ver, después voy al mes a ver el mueble y encuentro eso, ¿y cómo yo le puedo justificar o demostrar a usted que yo fui antes de ese evento? Si mi informe no tiene fecha. No es posible, ¿verdad? Ahí no es posible. Entonces, vámonos con Wellington. Está por ahí. Sí, todo bien. La pregunta de Wellington, él se refiere a esa vida útil de cómo yo voy a determinar si realmente cumplió con las normas o no cumplió con ellas. El tasador, lo primero que el tasador hace
es tasar lo que está ahí. Lo que él, cuando él fue y observó lo que está ahí y cómo está ahí. El tasador no va a ver, no puede ver si esa construcción tiene o no varilla. No puede observar si la zapata tuvo bien hecha o no tuvo bien hecha. El tasador va a tasar lo que está allí. ¿Ah? O sea, hay un apartado en el índice de su informe que habla de lo que se llama los aspectos legal, aspecto legal del inmueble. Generalmente, el tasador se va en el aspecto legal a poner el número de parcela, número de certificado de título, el libro folio en el cual está ese certificado de título, de qué fecha, quién es el dueño, hasta cómo lo adquirió. Todo eso es parte legal, ¿verdad? Pero debe ser parte legal de ese informe, en ese informe. Si el inmueble, si la construcción tiene lo que llamamos aprobación de la papelería. O sea, si tiene plano, si esos planos fueron aprobados por el Ayuntamiento y Obras Públicas, ahora el Ministerio de la Vivienda, si tiene esos planos aprobados, si tiene licencia de construcción. Cuando usted le pregunta al dueño, ¿tiene los planos de construcción? Plano, ¿no? No tengo plano, eso no tengo. ¿Tiene licencia? No tengo licencia. Entonces, ¿cómo usted sabe ahora? Ya usted de ahí va a ir deduciendo cuál es el tipo de construcción que usted está pasando. ¿Usted no cree? Entonces, eso es lo que el tasador va teniendo para él darse cuenta de frente a qué tipo de construcción estamos. No sé si me están entendiendo. Vamos a ver, ¿me están entendiendo? Antes de seguir dándole. Claro, Dígame, Sí, claro que sí, claro que sí. yo lo entiendo, profe, también. Pero lo que yo digo, que debe en ese caso, debe el profesional de cuidarse y ya adquirir a un estructuralista, porque un informe que nosotros hagamos, creo yo, que tiene peso. Entonces, cualquier informe erróneo que demos de una estructura de esa índole, vamos a tener problemas a finales. Digo yo. No es así. Wellington, no es así, Wellington. Su informe es de lo que usted está viendo ahí. Y usted, dependiendo si yo le pongo en mi informe que ese inmueble no tiene plano ni licencia de construcción aprobada, ¿ya? O tiene licencia de construcción aprobada. Ya hay una diferencia. Simplemente la penalizo. Exacto, usted va a decir, usted la va a ir penalizando desde que yo sé que no tiene, que fue hecha así, pues ya yo sé qué tipo de construcción, frente a qué tipo de construcción yo estoy. Entonces ya desde ahí, porque usted sabe que esa papelería aprobada, ¿cuánto cobra el arquitecto por diseñar? El ingeniero civil, el eléctrico, el sanitario, por aprobar todos esos planos. ¿Cobra? Entonces, no es lo mismo. Y ese inmueble tiene una garantía. No es lo mismo aquel que no ha hecho nada de eso. No puede tener
porque sea el metro cuadrado. Por eso los metros, al final, el metro cuadrado de construcción de una y otra van a ser diferentes. Y ya usted ahí lo va castigando y lo va despreciando. Ok, profe, gracias. Eso, por eso le digo que en todo esto, porque imagínese usted, vuelvo con Wellington, imagínese usted que usted busque uno que debe haber uno de ustedes ahí, estructuralista. ¿Cuánto le va a cobrar él por ir a inspeccionar esa vivienda y darle una certificación de cómo está? Él le va a cobrar 3, 4 veces más que lo que le va a pagar en la tasación. Así es, 4 veces más. 4 veces más. Entonces, usted lo que está valorando es lo que está ahí, cómo usted lo vio ahí, a ese momento, ¿no? En ese momento, cómo usted lo observó, cómo está en la calidad de la construcción, el mantenimiento y todo eso. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo usted lo ve? Y a partir de allí es que usted va a comenzar a valorar. Bien, pues por ahí vamos. Como le decíamos, aquí tenemos que el método de capitalización de la renta parece ser un método fácil para hallar el valor de un inmueble. Pues los inmuebles, al igual que todas las cosas destinadas a producir beneficio, valen por lo que producen, pero real y efectivamente no lo es. Varios factores se interponen para la generación de los valores de renta, como son, en primer lugar, las leyes de inquilinatos. Ahora mismo se está cursando en el país, en el Congreso, una nueva ley de inquilinato. Una nueva ley de inquilinato que, como dice, la que tenemos ahora mismo, pues los propietarios no quieren, ya, o sea, la gente no está invirtiendo mucho en inmuebles para renta porque tener un inquilino, si ese inquilino no quiere pagar el trabajo que te da sacarlo, y a veces tú tienes hasta que pagarle para que se vaya, entonces eso ha hecho que la gente no invierta para alquilar. La gente ahora lo que ha conseguido es el caso de la renta corta, el Airbnb, y entonces ya se ha ido mejor allí y él, aunque pase un mes entero sin generar ninguna renta, pero él no tiene el problema de tener un inquilino deteriorando. Si no, apareció uno que la alquile por 3 días, por 5 días y él la mantiene allí, el inmueble va a durar más porque tienes menos carga de visitación y por lo tanto están más cuidados. O sea, ahora mismo esa ley de inquilinato, el tasador va a tenerla, debe tenerla pendiente, qué es lo que plantea, qué se plantea, cómo se plantea, para entonces poder hacer nuestra tasación en función de estos elementos. Inquilinato y desahucio, que van a incidir en los ingresos por renta, ya que normalmente las leyes, esa ley que data de los años 80, 70, pues establece precios muy bajos, todavía se mantiene aquellos precios de esa época del alquiler, por eso los alquileres no están basados en esa ley. En los países civilizados que se llevan las normas, la ley de inquilinato se cumple
porque los inmuebles deben ser tasados y valorados para, en función de eso, entonces, de acuerdo a lo que diga la ley, ese % es que se debe alquilar. Aquí no, aquí hay que alquilarla como diga el dueño, porque la ley no se ajusta a a la realidad. Esta ley que se está cursando ahora tampoco trata mucho de meterse en el valor del inmueble para ver cuánto debe cobrarse. Simplemente lo que está cambiando es el modelo de que el propietario va a tener la facilidad rápidamente de desalojar al inquilino sin mucho problema. Es lo único que está variando y que, como dicen, y que el inquilino no va a pagar o va a pagar solamente una parte del contrato de lo que es el pago al abogado, o sea, el famoso los 3 meses, sino que solamente va a pagar 2 y que el propietario del inmueble que debe pagarle al abogado la elaboración del contrato de alquiler. Es lo que va a variar prácticamente. O sea, que no va a decir que el inmueble debe ser tasado y que en función del valor de ese inmueble se va a alquilar en un 1%, un 2%, un medio, no va a decir eso. Entonces, prácticamente va a seguir el mismo modelo que tenemos actualmente de que el propietario es que va a establecer ese valor de su renta. En segundo lugar, entonces, la tasa de capitalización. ¿Qué tasa de capitalización debe usarse para capitalizar? ¿En cuánto tiempo debo retornar mi capital cuando yo invierto para este tipo de inmueble? Y poder yo conseguir el valor de ese inmueble. Esa tasa de capitalización también depende de las disposiciones legales que hayas en el país. Y en tercer lugar, la dinámica de la economía del país. O sea, cómo están los ingresos de la población que llega y que parte a los alquileres, que va al alquiler. Con el problema continuo de la devaluación de la moneda, por lo tanto, en esa misma medida de que hay una devaluación tan continua, también va a ir aumentando el valor del inmueble. O sea, el valor de la renta que le va a cobrar el propietario a su inquilino. Sí. Entonces aquí vamos a ver rápidamente los enfoques. Vamos a ir pasando esta parte más rápida ahora para ver allí. Como le decimos, hoy estamos en la parte teórica, ¿verdad? La próxima clase la vamos a tener en función ya práctico, o sea, de ir elaborando los conceptos prácticos y haciendo los cálculos para llegar cómo se obtiene ese valor del inmueble. Pero yo quiero que ustedes este material que se les va a mandar, que ustedes lo lean, que lo tengan, que lo vean, todo aquello que les mandamos por allí también, que ustedes busquen. Hay partes sobre la renta allí, las 40 y pico de preguntas que se le pusieron hoy, para que ustedes también vayan elaborando y viendo qué es lo que se hace. Tenemos el enfoque de renta. ¿Y qué me dice que es el enfoque de renta? Un enfoque de valoración que proporciona una indicación de valor mediante la conversión de flujo de efectivo futuro, ¿verdad? Los flujos lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Lo que era el flujo. Ese flujo de efectivo futuro en un único valor de capital actual. O sea, todo aquello, ese flujo, traerlo a un único valor de capital actual.
El enfoque o método de capitalización de la renta se basa en la capitalización o conversión de ingresos, flujo de efectivo presente o previsto, que pueden adoptar numerosas formas en un único valor de capital actual. Todos los inmuebles ligados a una actividad económica, esto es, diseñados para un tipo de negocio específico, y el valor del inmueble refleja el potencial comercial de dicho inmueble, de dicho negocio. O sea, cómo yo voy a ir viendo que ese inmueble que está hecho, esa construcción, está destinada para producir, generar renta, cómo entonces yo debo ver ese flujo de renta para hacer el cálculo de cuánto vale mi inmueble. Aunque no hay una definición formal y universalmente reconocida de enfoque de valoración, el término se utiliza habitualmente para designar la forma general en que se realiza el encargo de valoración con vista a determinar el valor de un activo u obligación concreta. O sea, para determinar el valor del inmueble. El término método de valoración se utiliza generalmente para aludir al proceso o técnica concreto utilizado para valorar y calcular el resultado o el valor de ese inmueble. Igualmente, fíjese que aquí le sigue diciendo de lo que son la parte teórica de lo que estamos hablando allí, aplicando, dándole mayor aplicación. Eso ustedes van a leer. Sí, sígalo pasando. Igual aquí los ajustes adicionales que pueden hacerse para poder establecer cuáles serían los costes en que se incurrió, por ejemplo, cuando para el mantenimiento, para recuperación del inmueble, o sea, los pagos que hay que hacerle al administrador de ese inmueble y así sucesivamente. O sea, cómo vamos a hacer todo eso, o sea, cómo hay que quitarle, o sea, para llegar a lo que sería la renta neta, los pagos de los impuestos que hay que hacer. O sea, lo que se llama ajuste a las rentas inmobiliarias, o sea, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto aquí, sí, que ya ustedes sí lo van a tener que detenerse a verlo. Me dice, el método de capitalización de la renta comprende los siguientes pasos. Primero, se estima la facturación posible que podría generar la propiedad gestionada por un gestor razonablemente eficiente. Es decir, ¿qué me está diciendo el primer paso? Déjame ver. ¿Cuál es la facturación? ¿Cuánto está alquilada la vivienda? ¿O voy a alquilar la vivienda? Esa vivienda, ¿quién es que la vas a administrar? Que la vas a cobrar. Entonces, fíjese que le dice, se estima la facturación. Si quien yo le doy el inmueble, él se descuida en cobrar, el inquilino también se va a descuidar en pagar. Y es posible que al año solamente se haya cobrado el 50% de esa renta. Entonces, lo que le está diciendo es que usted va a partir de que van a cobrar los 12 meses del año. Ahora, usted va a calcular y que dentro de ese tiempo es posible que el inmueble pase más o menos o mínimamente un mes sin alquilar, sin recibir esa renta, ya sea porque se fue el inquilino, a lo que llegue el otro, o que no pagó un mes. Entonces, ese mes usted va a decir, bueno,
es parte que lo tiene que restar para conseguir la renta neta. El paso número 2, si procede, se hace una evaluación de los beneficios brutos potenciales resultantes de la facturación. Es decir, usted va a tener que ir a ver cuánto generó. O sea, yo la alquilé en 20,000 pesos, 20 por 12 son tanto, ¿verdad? Pero de ese tanto, sí, generó eso. No, mire, nada más fueron 10, entonces usted tiene que, ese segundo paso es que usted va a calcular en función de la cantidad que usted realmente está recibiendo. El tercer paso, se evalúa la rentabilidad sostenible futura de la propiedad, los costes y los márgenes que deben aplicarse deben reflejarse en aquellos que se esperan o tendría. Es decir, yo tengo el inmueble alquilado en 20,000 pesos, pero en ese contrato yo se le estipulo en el contrato que al cumplirse el año, al año siguiente, el inmueble debe, por todo lo que hemos dicho adelante, debe pagar un 10% más, que ya no serían 20 a partir del siguiente año. Ya sería los 20,000 más el 10%. ¿Verdad? Entonces, que usted va a pagar. Entonces, eso yo tengo en el tercer paso que me dice, si yo lo tengo alquilado para calcular la renta futura, entonces yo debo calcular esos años con el interés del 10% adicional para cada año. Si lo voy a proyectar a 10 años, entonces yo tengo que irle poniendo cada año, el primer año serían tanto, el segundo tanto, el tercer tanto, aumentando. Eso es lo que me está diciendo acá para yo establecer esa renta futura, ese capital futuro que yo debo tener. Entonces, el paso número 4, que tiene dos aspectos, la orientación es sobre la buena praxis de valoración. Según, ¿verdad, Rick? Esto que dice aquí, Rick, son las normas internacionales de valoración. Son las normas, si usted pone esto, lo busca vía internet, las normas internacionales que deben cumplirse, que debe cumplir, que debe observar el tasador, se llaman normas RIC, ¿verdad? Entonces, al objeto de evaluar el valor del mercado del inmueble, la rentabilidad sostenible futura se capitaliza a una tasa de capitalización adecuada que refleja, ¿verdad? Que refleja los riesgos y las ventajas inherentes al inmueble y su potencial económico. Fíjese que le dice capitalización adecuada. Es un valor, una tasa de un porcentaje por la cual ese valor que tenemos en un año o un promedio de ese tiempo, entonces nosotros se debe capitalizar a una tasa adecuada. Lo que decía ahorita, esa tasa adecuada va a estar en función de las normativas legales del país. Segundo, la parte B, analizar el valor de mercado. El valorador puede decidir que un nuevo operador operaría mejorar el potencial comercial mediante la realización de mejoras o modificaciones al inmueble. Lo que decía ahorita no recuerdo cuál era, que decía, yo transformé mi inmueble de vivienda residencial a comercial. Por lo tanto, él hizo una remodelación y él ahora lo pasó de una renta residencial habitacional a una renta comercial que es mayor. Por lo tanto, ahora el potencial, yo voy a tener una renta mayor y por tanto mi inmueble va a valer más ahora, porque si lo voy a hacer por la renta,
esa renta, al ser mayor, si lo voy a vender, el vendedor, el comprador, va a capitalizar también su renta en un menor tiempo. Por lo tanto, yo debo, que soy el vendedor, tener una parte de esa renta. Por lo tanto, por eso mi inmueble va a subir un poco más, porque yo como propietario voy a tener ganancia de esa nueva renta. Es un poquito complicado acá. Después que ustedes lo lean uno a uno, entonces, o sea, paso a paso, lo pueden ir entendiendo. En tales casos, debe preverse un margen adecuado de la cifra resultante en el paso 4, ¿verdad? Para reflejar los costes de la realización de las modificaciones o mejoras que se le ha hecho. O sea, usted gastó un dinero para hacer esa remodelación, por lo tanto, aumentó ese capital que usted está rentando. Y al aumentar ese capital, usted tiene que cobrar más. Su renta debe ser mayor. El inquilino debe pagar más. Sígalo pasando. Valorar la renta de mercado en un nuevo arrendamiento, la renta abonar en una revisión de alquiler o el carácter razonable de una renta vigente, especialmente a la hora de realizar una valoración, ¿verdad?, de la inversión. O sea, vuelvo y le digo, aquí hablamos de inversión, porque, le repito, lo que el dueño del inmueble le renta es su capital, el capital que vale, lo que vale su inmueble. Y para él es un capital y lo tiene valorado en un número, una moneda. Son 10 millones, yo te estoy rentando mis 10 millones. Por eso hablamos de inversión, valoración de la inversión. Y si invertí para mejorarte la vivienda, el inmueble, pues también tú lo vas a gozar, esa mejora que le he hecho. Por lo tanto, debes pagarla. Entonces, eso es lo que en todo esto se trata de establecer, ¿verdad? La suma resultante se denomina balance divisible. O sea, la suma resultante de sumar el capital primero más la inversión para mejorar. Dicho balance divisible se distribuye entre el arrendador y el arrendatario. O sea, yo invertí una parte, o sea, está bien, yo no te la voy a cargar toda, pero tú vas a pagar una parte y yo voy a asumir la otra. Ya, sígalo pasando. Aquí tenemos entonces la renta de mercado, la definición, igual la renta, o sea, esto es definiciones que ustedes deben leer para tener nociones de este método. O sea, que no sea solamente que usted hizo un calculito matemático y me dio, pero no, ¿de dónde sale? ¿Por qué lo hago? Seguimos, siga pasando. Así que estamos dejando tarea para leer. Sígalo pasar, pase la próxima lámina. Fíjese aquí, igual la renta, cuestiones. Aquí ahora, fíjese ya aquí llegamos, ¿verdad? La determinación de los valores inmobiliarios por la vía de capitalización de la renta puede hacerse por la fórmula primaria R, B por R, donde R mayúscula es la renta, B es el valor inicial del inmueble objeto del arrendamiento. Fíjese ¿qué estamos diciendo? La vez, valor inicial del inmueble objeto del arrendamiento. ¿Cuánto, antes de yo darte mi inmueble en alquiler, cuánto es que vale mi inmueble? Vale
1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿cuánto es que vale realmente? ¿Eh? ¿Cuánto es que vale mi inmueble? Entonces, ese valor inicial. Y la R es la tasa de la renta o lo que llamamos la capitalización de la renta. ¿Verdad? La capitalización de la renta. Fíjense entonces, dice que eso es la renta, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo estoy buscando? ¿Qué yo voy a buscar? ¿Qué es lo que me ha pedido el dueño del inmueble? Que busque ese valor de su inmueble. ¿Y qué yo estoy haciendo? Estoy partiendo de la renta que él me está generando y la tasa de capitalización que yo aspiro tener para mi inmueble, la tasa de capitalización futura que yo debo tener para que yo pueda tener un valor, ¿verdad?, asequible para mí como dueño del inmueble y el potencial comprador también tenga su ganancia. Que ambos tengamos ganancia. Yo en el presente y usted en el futuro. Por eso hablamos a partir de la renta y a partir de esa capitalización. Dice que le dice quién es la R minúscula. La tasa de renta o capitalización. ¿Se entiende? Sí. Maestro, entonces dice que el valor ahí es igual a R, pero esa R es el valor de renta neta, ¿verdad? Entre, Esa va a ser la renta neta. exacto, entre la tasa de establecida en el mercado actualmente, en ese momento, para ese tipo. Esa tasa, la R minúscula, ¿verdad? Sí, sí. La R minúscula, no. Esa es una tasa de capitalización que tenemos que explicarle bien qué significa, cómo se establece. Okay. Que son es una tasa de capitalización fíjese que al principio le decía una tasa de capitalización razonable, adecuada, y que está en función de las normativas o leyes del país. O sea, el Estado, mediante ley del Banco Central, por ejemplo, que es el que maneja todo esto, entonces se establece una tasa razonable de capitalización que generalmente cuando más sube, más llega, más alta está en un 4%. Generalmente son de 3, 3.5, ¿verdad? Es una tasa de capitalización. Entonces, ¿qué es la tasa razonable, la tasa adecuada que un inversor espera recibir por su inversión? Que es muy distinto a la tasa de interés del banco que me da el banco. Deme otro momentico.
Aquí estamos. Vamos a ver. Alguien estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿O no? Creo que esa es la última lámina, ¿verdad? Déjeme ver. Bueno, entonces la confiabilidad de la información de la renta. ¿O alguien tenía la mano levantada antes? No me fijé. No. Volviendo atrás sobre la tasa, maestro. Esa tasa la fija el Banco Central, ¿verdad? Ahí, es una tasa. Perdón, y cada qué tiempo y cada qué tiempo más o menos el banco la actualiza para uno saber más o menos en qué tiempo uno buscarla. No, lo que digo son tasas que va a ir dependiendo de la situación económica del país. Te dice sube, baja un poquito y así. O sea, generalmente la van poniendo, se va valorando en función de cómo anda económicamente el país. El país hay problemas, como por ejemplo, te oye hablar que en los Estados Unidos hay problemas económicos, que la tasa que suben va así mismo. En estos países igual suben la tasa de los diferentes tipos de tasas de interés. Entonces, te la van subiendo y te la van valorando, te van diciendo, está aquí, está así, ¿verdad? Generalmente uno lo que hace es que siempre está chequeando cómo anda, cuál es la situación de esa tasa, ¿verdad? De rentabilidad o de capitalización, ¿verdad? O sea, uno la va chequeando continuamente. Es la idea, igual que los precios, así como uno va viendo los precios de los terrenos, de la mejora, cómo anda esto. O sea, así mismo está uno chequeando siempre el caso y uno se mete siempre a la página del Banco Central para ver cómo anda el valor de la moneda dominicana con relación a la moneda de referencia, que es el dólar de los Estados Unidos. Entonces uno tiene que ver hasta 58, 10, 59, 60, 59, 20. O sea, todo el día, todo el tiempo uno está chequeando cómo anda. Así mismo, el tasador se acostumbra a estar viendo qué pasa con la tasa de rentabilidad. Actualmente, maestro, ¿en cuánto anda esa tasa más o menos para uno luego entrar a la página y uno comprobar más ahora o menos? mismo anda los 3.4, 3.5 por ahí. Ahora mismo. O sea, son valores, porque es un valor de capitalización. Es decir, recuerden que si yo pongo dinero en efectivo en el banco, ¿verdad? El banco me va a dar una tasa de interés más alta que la tasa de interés que yo pueda tener con mi inmueble, porque la tasa de interés en dinero efectivo es mayor. Bueno, ahora de nuevo, es mayor la tasa de interés, ¿verdad? Es mayor. O sea, debe ser mayor porque el dinero se devalúa más rápido que el inmueble. Por eso la gente invierte en inmuebles, porque en vez de devaluarse, se capitaliza. Entonces, pero esa tasa de capitalización, como es más segura, o sea, la inversión es más segura, entonces esa se lleva, ¿verdad?, a una tasa menor. Mientras me dan un 1.3, 1%, medio por ciento, 12 anual, aquí me van a dar un menor, ¿verdad? Porque es un inmueble y tiene mayor seguridad. Bien, entonces,
Él decía que esa tasa de capitalización o tasa de cuadro es de un inmueble, son de los inmuebles, y por ser de inmuebles, pues tienen un valor más bajo, o sea, una rentabilidad más baja porque tiene una duración mayor, o sea, el inmueble. Por eso va a ser siempre más bajo. ¿Se pudiera decir, maestro, esta es una tasa pasiva, una tasa activa, o en términos como lo manejan los bancos, más o menos? Exacto, viene a ser una tasa pasiva, dentro del rango de la pasiva. Viene a ser dentro de eso. Fíjense que todo lo que sigue acá son partes teóricas que vamos a ver. Sígalo pasando a ver si creo que tengo un par de. Sígalo pasando a ver si hay más. Sígalo pasando hasta el final. Fíjense que todo eso es, ¿verdad? Y aquí hay otra fórmula que es también, debía ser la última aquí, ya fíjense, son datos, cómo debe seguirse, ¿verdad? Esos elementos. Creo que yo no le mandé, hay una, para que comencemos a practicar. Yo voy a ver si le mando para que se lo envíen una especie de práctica donde hay, comencemos a practicar qué es lo que vamos a ver la próxima semana, o sea, la próxima clase. Es obtener datos de inmuebles semejantes, ¿verdad? O sea, los pasos que debemos dar o debemos seguir para hacer estos métodos de la renta. Yo le voy a mandar una especie de práctica, ¿verdad? Ustedes van a leer todo esto, vamos a ir haciendo algo para ver si entendemos esta parte. Vuelvo y les recuerdo, ustedes tienen, se les va a poner una lista ahí, un formulario para que ustedes inscriban el inmueble que van a tasar y podamos practicar, cada uno practique con ese inmueble. Y eso le vaya sirviendo ya como parte de su trabajo final. El que tenga ya su inmueble listo, entonces, para este método, debe tomar 5 comparables por ahí mínima en su zona de alquiler, buscar alquiler en su zona y entonces poder establecer, vamos a hacer el método, por ejemplo, yo lo pongo genérico y ustedes lo van haciendo con los datos de ustedes y simplemente vamos haciendo los mismos pasos y el que lo va haciendo pues ya le queda hecho. Pero tienen que tener el inmueble que van a trabajar y dar esos pasos. ¿Qué le parece? De acuerdo, profesor, de acuerdo. Buenos días, maestro. Una pregunta. ¿Vamos a utilizar entonces el laptop y vamos a llevar los datos recopilados para la próxima clase que será presencial? No, todavía. Como yo voy a tener que darle el método del mercado ¿cómo es? De costo, darle un repaso. Yo voy a querer juntarme ya con ustedes cuando tengamos esos datos de ambos. Entonces ya nos embrujemos ahí. Vamos a ver toda esta parte teórica. Gracias por su disposición, profe. Sí, así no entendemos mejor. Por ahora, le voy a poner una práctica aquí y entonces la vamos, para que ustedes vayan practicando, la hacemos aquí de nuevo, ¿verdad? La vamos a hacer aquí de nuevo, esa práctica, y entonces ya a partir de ahí la trabajamos. Ustedes la van a practicar, entonces aquí la vamos a hacer, yo voy a tenerle un modelo hecho para que lo vayan viendo, ese mismo que les puse ahí, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se desarrolla. Y luego todas las explicaciones que hay que dar cuando voy a hacer el método de la renta,
debo explicar qué es el método de la renta, poner unas definiciones, poner los pasos que hay que dar y entonces irlos haciendo paso a paso. Así que vamos a dejarlo ahí. Yo le voy a mandar a Miosotti la parte de esa práctica para que se la envíe y ya ustedes la vayan teniendo. Entonces, Bien, pero no yo te- quisiera, yo no. no, usted no, va a yo hacer sé de apartamento. que de apartamento no. Entonces, Ah, no, aquí no, las casas usted son un poco más complicadas de conseguir. usted consigue buscar ahí Pero se busca y la como vuelta. dicen, sectores aledaños. Exacto. Y Mariel Pérez, ¿estaba hablando ahorita o? Sí, buenos días, profesor. Sí, buen día. La pregunta mía es con referencia a las comparables, pero veo que las respondieron. Es que las comparables se van a basar en apartamentos. No, apartamento. Usted no queremos que usted su tasación no la haga de un apartamento, sino de una casa, o terreno y una casa individual, porque los apartamentos tienen más complicaciones. Entonces, pero es en cuanto, discúlpeme que me confundí. ¿Es en cuanto a la venta o al alquiler? no, alquiler. Renta es alquiler. Renta es alquiler. Aprendan también, entren también. Ustedes van a página, usted pone, por ejemplo, vamos a hacer, Mariel, ¿de qué sector usted? Yo soy de La Vega. La Vega. ¿Qué sector de La Vega? Yo vivo en la ciudad universitaria. La universidad. Usted pone en internet, entra a internet y usted pone alquiler de propiedades en Ciudad Universitaria La Vega. Es posible que aparezcan cantidad de alquileres en esa zona. Entonces usted dice, mira, alquilan esta, ese es allí, es aquella, voy y la observo, es aquella, esta. O sea, que uno lo que hace es que entra también a internet, que hay mucho alquiler, hay cantidad de venta y alquiler. Entonces uno lo que hace es que comprueba porque a veces ya la gente no le está poniendo letrero si alquila. Hay sectores que ya no le ponen letrero, sino que usted tiene que ir a la página, o sea, internet, para buscar oferta de venta y de oferta de alquiler. Y ahí le dicen, alquilamos. Y también, Super casas es una buena referencia. Y RIMAX. Sí, super casa, hay cantidad, remate, cantidad de comercializadora, de agente inmobiliario. En Coroto y en La Pulga aparece también. Es lo que digo, hay muchísimas páginas que ustedes pueden entrar. Hay muchas que son más seguras que cuestiones. Ustedes también aparece, le dice, este anuncio tiene tanto tiempo, es reciente, tiene muchos años. O sea, entonces ya usted va a coger lo que son recientes. Bien, entonces estamos claros. Jason. Maestro, disculpe, aquí donde yo vivo son de 2 niveles, alquilada arriba y abajo. ¿Puedo tener esta como modelo? Bueno, el problema es que si son de 2 niveles, alquilada arriba abajo, usted tiene un mismo terreno. Entonces, si la suya es de un nivel, entonces usted tendría que tomar, porque fíjese que ese terreno, al tener 2 viviendas, tiene una rentabilidad mayor que la que le queda al lado con el mismo cantidad de terreno y con el mismo. Usted pudiera hacerlo con la de abajo, nada más. Okay. Y hace la comparación con la suya con la de abajo. Y aquí son todas así, de 2 niveles, alquilar arriba y abajo. Pero ¿y la suya? ¿La suya es de 2 niveles? De 2 niveles también.
Yo vivo La abajo. que usted va la que usted va a tasar. Sí. Entonces está bien, porque usted lo que está haciendo es comparación iguales. Si la suya es de 2 niveles, de casas individuales, de viviendas individuales, como si fueran apartamentos, entonces usted toma los 2 valores del de arriba y del de abajo, igual el suyo. Le va a dar igual.